Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Verónica Morochi y yo les voy a hablar acerca del ciclo cardíaco. Para una explicación fácil, espero que este video les sirva un montón, así que sin más preámbulo vamos a empezar. Antes de empezar a estudiar un tema, es importante tener un concepto claro de qué es lo que estamos estudiando. Por eso decidí empezar con esta pregunta que dice ¿qué es el ciclo cardíaco? El ciclo cardíaco es una secuencia de eventos fisiológicos que comprende desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el inicio del otro. Esto quiere decir que el ciclo cardíaco son todos aquellos procesos que van a ocurrir desde que inicia un latido cardíaco hasta que empieza otro. Pero ¿cómo es que se produce el ciclo cardíaco? ¿O gracias a qué se produce el ciclo cardíaco? El ciclo cardíaco se produce gracias a una descarga eléctrica o que en medicina lo conocen como potencial de acción producido por el nodo sinusal. El nodo sinusal, recordando un poquito de anatomía, se encuentra en la aurícula derecha, cerca del orificio de la cava superior. Es el sistema automático del corazón y este nódulo sinusal es el que nos va a enviar una carga eléctrica a todas las fibras musculares del corazón. Sin embargo, es importante saber que esta descarga eléctrica llega a los ventrículos con 0.1 segundos de retraso. Esto permite que las aurículas se contraigan antes que los ventrículos y así éstas puedan bombear sangre a los ventrículos. Repetimos que la descarga eléctrica o potencial de acción llega con 0 o como unos segundos de retraso. A los ventrículos componen el ciclo cardíaco se compone por dos periodos, uno que es la diástole y el otro que es la sístole. Y la diástole es un periodo de relajación del corazón. Se prepara para poder recibir sangre y la sístole es el periodo de contracción donde el corazón bombea la sangre hacia el organismo. A su vez, estos dos periodos se dividen en fases. La diástole se divide en relajación isovolumétrica, llenado pasivo, llenado activo. Y la sístole se divide en contracción isovolumétrica y eyección. Y así tenemos las 5 fases del ciclo cardíaco. Estas 5 fases del ciclo cardíaco se producen en 0.8 segundos. Es impresionante, la verdad, y por donde vamos a empezar a estudiar el ciclo cardíaco ya depende de cada uno o del docente. El orden del factor no altera el producto, así que sin embargo yo voy a empezar acerca del llenado pasivo. Así que vamos a empezar y antes de entrar a mostrarles, quiero mostrarles un esquema que yo hice en computadora y la verdad que no soy muy buena dibujando en computadora, pero quería presentar las cavidades cardíacas de manera esquemática y dividirlo por colores para que se entienda un poquito mejor este gráfico. Va a ser de reconocimiento de cavidades para posteriores diapositivas, sea entendible la fase del ciclo cardíaco. Tenemos a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, aorta, arteria pulmonar. Y es muy importante que vayan a diferenciar estos círculos que están aquí, ¿no? Estas válvulas que están representadas de color plomo son las válvulas auroventriculares y las de borde azul que serían las válvulas sigmoideas. Para tener una idea clara vamos a empezar primero con la primera fase, que es el llenado pasivo. En el llenado pasivo iniciamos con las aurículas llenas de sangre. Acá las aurículas están repletas de sangre. Por lo tanto, la presión de las aurículas va a ser mayor a las de los ventrículos. Como la presión auricular es mayor a las de los ventrículos, por regla general se sabe que la sangre va de mayor a menor presión. Es importante que ustedes lo recuerden durante todo el video que la sangre va de mayor a menor presión. Entonces decíamos que la presión de las aurículas es mayor a las de los ventrículos, lo que va a producir una apertura de las válvulas auroventriculares. Una vez
que las válvulas auroventriculares se abran, las aurículas bombean sangre hacia el ventrículo, es decir, pasan esa sangre a los ventrículos de manera pasiva al canal de contracción de las aurículas. Simplemente la sangre pasa por un gradiente de presión, sin embargo no llega a pasar la sangre que estaba en las aurículas, simplemente pasa un 80%, es decir, que esto produce el 80% de llenado ventricular, lo que nos da como resultado que en las aurículas tenemos sangre todavía dentro de las aurículas que corresponden a un 20%. Pasamos a la siguiente fase, que sería el llenado activo, donde esta fase la sangre recta en las aurículas corresponden al 20%, tienen que pasar a los ventrículos, pero acá las aurículas tienen que contraerse para poder pasar esta sangre porque ya no hay gradientes de presión. No tenemos mayor presión en las aurículas para que todos puedan pasar de manera pasiva. Entonces, ¿por qué se produce la contracción de las aurículas? Este periodo también se lo conoce como sístole auricular, porque las aurículas se contraen. Esta contracción es gracias a los nódulos o nódulo sinusal que mencionábamos en principio. Decía que se produce una descarga eléctrica, un potencial de acción que va a hacer que las aurículas se contraigan antes que los ventrículos. Acá es donde se da ese paso. Entonces, el nodo sinusal produce una descarga eléctrica y esa descarga eléctrica va a hacer que las aurículas se contraigan antes que los ventrículos, lo que se conoce como sístole auricular. Y así la sangre restante pasa a los ventrículos. Una vez que tenemos los ventrículos repletos de sangre, pasamos a la siguiente fase, que es la contracción isovolumétrica. En la contracción isovolumétrica quiere decir iso igual y volumétrica volumen. En esta fase los ventrículos están repletos de sangre. Como los ventrículos están repletos de sangre, ya contienen el 100% de la sangre, que corresponde a 120 ml. Estos 120 ml representan el volumen telediastólico y el volumen telediastólico es el volumen al final de la diástole. Esto quiere decir que cuando los ventrículos tienen 120 ml en su interior, están repletos de sangre. Significa que finaliza la diástole en esta fase. Como los ventrículos están repletos de sangre, por lo tanto, en la presión de los ventrículos aumenta y la sangre intenta regresar a que las aurículas. Porque la sangre va de mayor a menor presión. Para evitar esto se produce el cierre de las válvulas auroventriculares, y lo más interesante es que estas válvulas al cerrarse producen un ruido, que es el primer ruido cardíaco o R1. Bien, entonces a los ventrículos repletos de sangre con 120 ml, válvulas auroventriculares cerradas que van a producir el primer ruido cardíaco, válvulas sigmoideas todavía permanecen cerradas. Sin embargo, en esta fase hay una ligera contracción del corazón. Las fibras musculares van a empezar a cortarse. El corazón va a sufrir una ligera tensión, y que está preparando para contraerse. Y una vez que el corazón se contrae, es lo que se va a producir la eyección. En el periodo de eyección, los ventrículos se encuentran repletos de sangre. Por lo tanto, la presión de los ventrículos es de mayor a de las arterias. Entonces, este aumento de presión por los ventrículos va a producir la apertura de la sigmoidea. Una vez que las válvulas sigmoideas se abren, la sangre es bombeada por los ventrículos. Eso quiere decir que los ventrículos se contraen. Envían esa sangre hacia los grandes vasos, pero no pasan los 120 ml. Simplemente pasan 70 ml. Estos 70 ml se los conoce como volumen sistólico. El volumen sistólico es el volumen de la sangre que el corazón bombea en cada latido que tenemos las arterias llenas de sangre. Es aquí cuando pasamos a la última fase del ciclo cardíaco, que sería la relajación isovolumétrica. En esta última es la relajación isovolumétrica. Como las arterias están repletas de sangre, las arterias aumentan. Por tanto, la sangre va a intentar regresar los ventrículos, y para evitar esto se va a producir el cierre de las válvulas sigmoideas. Estas válvulas al cerrarse van a producir un ruido que se conoce segundo ruido cardíaco o R2.
En cada fase que tenemos el nombre de isobolométrica se produce un ruido cardíaco. Dato importante para darse cuenta dónde se producen los ruidos cardíacos y en qué fases del ciclo cardíaco. Lo más impresionante de todo esto es que todo este proceso que acabamos de mencionar se produce en 0.8